con todos. Mi nombre es Yajaira Geraldine Falero Farroñán, en la cual me encuentro estudiando en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, en la cual llevo a cabo la carrera de Educación Inicial del segundo ciclo. En esta oportunidad quiero hablarles un poco sobre una obra súper importante, en la cual quizás cada uno de ustedes ya lo han leído o escuchado. Pues sí, hablaré sobre la obra Rosa Cuchillo, que tiene como autor principal a Óscar Colchado Lucio. Entonces, les voy a comentar acerca sobre la obra. Nos dice que Rosa Cuchillo es una de las novelas del escritor peruano Óscar Colchado. Publicado en 1996, la obra aborda el contexto de la violencia política en el Perú durante los años 80 y 90, en medio del conflicto armado interno, principalmente con la presencia del Sendero Luminoso y otras organizaciones. A través de la historia, una joven campesina llamada Rosa, la novela explora los efectos de la violencia en la vida personal y colectiva de todas las personas, así como el proceso de transformación que la protagonista experimenta debido a las circunstancias extremas en las que ella vive. Antes de comenzar con el relato de la obra, voy a mencionarles algunos personajes en los cuales vamos a ir conociendo sobre ellos con el transcurso de que vamos a ir contándoles la obra. Tenemos como personajes principales a Rosa Cuchillo, y ustedes se preguntarán, ¿quién es Rosa Cuchillo? Es la protagonista de la novela. Nos dice que es una joven campesina que a lo largo de la obra se ve muy obligada a tomar decisiones drásticas debido a las circunstancias de violencia y opresión que vive en su comunidad. Su personaje experimenta una transformación muy profunda, pasando de ser una víctima de la violencia a convertirse en una combatiente. Su nombre, Rosa Cuchillo, simboliza la dureza de su experiencia y la violencia con la que se enfrenta. Además, nos dice que de su lucha por encontrar justicia y darle sentido a su vida. Tenemos también como personaje el cuchillo, que es como un símbolo. Aunque no es un personaje físico, el cuchillo juega un papel simbólico muy importante en la obra. Representa la violencia, pero que también la defensa personal y la lucha por la supervivencia. A través de este símbolo, Rosa se apodera, pero también se enfrenta a las consecuencias de sus actos violentos. También tenemos a la familia de Rosa. Nos dice que, aunque no tienen un papel tan protagónico en la historia, los miembros de la familia de Rosa son muy importantes para poder entender sus motivaciones y el contexto de su vida. En particular, la relación con su madre y su entorno familiar refuerzan los temas de pobreza y sufrimiento que marcan toda la vida de la protagonista. También tenemos a los miembros de los grupos armados, que son el Sendero Luminoso. Nos dice que a medida de que Rosa se involucra en la lucha armada, conoce a varios miembros de los grupos guerrilleros, ¿no? Especialmente que es del Sendero Luminoso. Nos dice que estos personajes tienen un papel clave en la radicalización de Rosa y en su toma de decisiones dentro del conflicto. Aunque algunos de ellos podrían representar la lucha por la justicia desde su perspectiva, también son una manifestación de la violencia que se vive en el país. También tenemos como personaje al comandante, que en el contexto de los grupos armados, el comandante es una figura que tiene una influencia sobre Rosa. Él representa la autoridad dentro de la organización guerrillera, ¿no? Pero que también nos dice que simboliza la ambigüedad moral que existe en la lucha armada.
La interacción con él y otros miembros de la organización pone a Rosa en situaciones muy conflictivas, tanto externas como internas. Tenemos también de personaje otros campesinos y habitantes de la región. Dice que a lo largo de la novela, Rosa se encuentra con diversos personajes de su comunidad que reflejan la diversidad de las perspectivas y experiencias de un país sumido con el conflicto. Estos personajes nos ayudarán a entender la realidad de los campesinos en el contexto de la violencia política. Bien, ahora, después de haberles comentado acerca sobre la obra y acerca sobre los personajes, en la cual vamos a ir, como les dije, sabiendo de ellos en el transcurso del relato, pues ahora les voy a decir un pequeño resumen para que puedan entender un poco más sobre los personajes que les he ido mencionando, ¿no? Nos dice que mayormente esta historia comienza abarcada a Rosa, que nos dicen que es una joven campesina que vive en una zona rural del Perú, donde la violencia de los grupos armados y las represiones del gobierno afectan profundamente la vida de las personas. La protagonista, al igual que muchas otras personas en su comunidad, sufre la pobreza y la constante amenaza de los grupos subversivos que controlan la región. Dice que desde muy joven, Rosa presencia la brutalidad de la violencia, tanto en los insurgentes como de las fuerzas del orden, lo que la lleva a una experiencia muy traumática, ¿no? A medida de que la violencia y las injusticias se intensifican, Rosa pasa de ser una víctima pasiva a tomar las riendas de su vida de una forma radical. Ella decide unirse a los grupos armados en un intento por vengar la injusticia sufrida que luchó contra la opresión. Durante todo este proceso adopta el nombre de Rosa Cuchillo, un nombre simbólico que representa su cambio de identidad, donde el cuchillo no solo es una arma, sino también un símbolo de resistencia y lucha. Nos dice que a lo largo de la novela, Rosa enfrenta profundos dilemas internos sobre la legitimidad de la violencia. A medida que se adentra entre la lucha armada, comienza a cuestionar si sus acciones están justificadas y si en el proceso se está perdiendo a sí misma. Su vida se convierte en una serie de transformaciones dolorosas, donde la violencia parece ser la única respuesta posible, pero también la que despoja de su humanidad. Nos dice también que la historia refleja cómo la violencia no solo afecta a los combatientes, sino a toda la comunidad, y cómo el sufrimiento es una constante. A través de Rosa, la novela presenta una mirada cruda sobre los efectos del conflicto armado, tanto en el ámbito personal como social. La novela nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia y sobre cómo las personas en circunstancias extremas pueden ser humanidad, pero también encontrar una forma de resistencia, aunque sea a través de decisiones radicales y dolorosas. Bueno, espero hayan entendido la obra. Hasta luego.